この手で一刀両断したはずなのに死んでなかったのか。愚かな猿どもめ、貴様たちサイヤ人は俺たちが抹殺してやる。En este video vamos a utilizar la sobrecarga en una clase. Vamos a empezar por definir qué es un método sobrecargado. Se utiliza para reutilizar el nombre de un método pero con diferentes argumentos. Las reglas para sobrecargar un método son las siguientes. Los métodos sobrecargados deben de cambiar la lista de argumentos, pueden cambiar el tipo de retorno. Un método puede ser sobrecargado en la misma clase o en una subclase. Vamos a ver ejemplos, por ejemplo en este caso. Cuando en una clase existen constructores múltiples, se dice que hay sobrecarga de constructores. Por ejemplo, en el caso del cálculo de la suma, donde el cálculo de la suma es el mismo nombre que el cálculo de la suma, solo que recibe varios parámetros. En este caso son enteros, entero y, x, y y z. También podemos ver que calcula suma tiene doble, doble x, y z. Otra forma, o la forma más común, es convertir de diferentes formas. Por ejemplo, el cálculo de la suma recibe dos enteros, dos dobles y dos strings, y en la última lo que hace es llamar a la ejecución de una suma entre dos enteros. Vamos a generar un nuevo elemento y vamos a irnos a clase. Vamos a crear una clase operaciones. Vamos a borrar esta parte y vamos a crear constructor. Vamos a crear el método sobrecarga. Por ejemplo, en este caso, public int calcula suma entero x, entero y. Vamos a retornar x más y. Esto va a retornar un entero. Vamos a hacer el mismo método. Si se dan cuenta, es el mismo nombre del método, pero en este caso no devuelve un entero, sino devuelve un doble. Vamos a hacer este mismo método, pero va a devolver un string. Esto, en teoría, debería de chocar, pero Java lo respeta debido a que soporta sobrecargas. En este caso devuelve un entero, este devuelve un doble y este devuelve un string. Quiere decir que yo le puedo enviar diferentes parámetros. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer el de calcular suma con string. Yo le paso como parámetro x, y, z, declaro mi variable que se llama string suma y vamos a poner entero.parseInt, integer.parseInt, el valor de x y y. Esto va a devolver un resultado, z, y vamos a almacenarlo en una variable convirtiendo el valor de z en un string. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Con esto ya devolveremos el valor string en suma. Vamos a hacer lo mismo con el doble, pero en este caso solamente vamos a sumar. Ya tenemos un ejemplo de la sobrecarga. Sobrecargado con entero, sobrecargado con doble y sobrecargado con string. Los tres hacen la misma operación y se llaman de igual forma, pero reciben diferentes parámetros. Vamos a crear una instancia para ver la demostración. Vamos a crear clase operaciones, o clase operaciones es igual a new, clase operaciones, calcula suma, vamos a pasarle un string. Esto va a ser aceptado por el método sobrecargado. Calcula suma, le vamos a pasar elementos, en este caso doble, y con enteros. Vamos a ponerle el mismo número, que va a ser aquí un 5 y 7. Y vamos a comentarlo. Este es un formato de string, en formato de doble y en formato de entero. Vamos a utilizar una impresión system.out.println, en donde vamos a imprimir el resultado de realizar una suma. Vamos a ponerle el método sobrecarga string. Y vamos a ponerle también el método sobrecarga doble y entero. Vamos a hacer la concatenación. Método doble y método entero. Vamos a correrlo y vamos a ver el resultado. El resultado es método sobrecargado string es 7, doble 7 y el entero es 12. 5 más 7 es 12 y 3 más 4 es 7. Bueno, nos vemos hasta el próximo video. No olvides en suscribirte, comentar y muchas gracias por compartir.